Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Hoy vamos a conversar sobre la reforma tributaria propuesta por el gobierno que busca financiar gran parte del programa social del presidente Boric y que ya comenzó su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pero antes de entrar en la materia que nos convoca hoy y a la cual les estamos invitando, les recordamos que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2. También en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en el 10.2, por nombrar algunas ciudades. Además tenemos streaming, así es que pueden ver toda nuestra programación por directo en el sitio www.uchiletv.cl. Además, y nos interesa mucho interactuar con ustedes, nos podemos encontrar a través de nuestras cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, en estas 13 plataformas a través de la cuenta Uchile TV, y también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos respecto al tema en nuestra sección El Explicómetro. ¿Cuál es la razón para realizar esta reforma? ¿Cuánto dinero se quiere recaudar? ¿Quiénes deberán pagar más impuestos? ¿Qué trámites legislativos deberá sortear? Bueno, son algunas de las preguntas que responderá el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula. El gobierno dio a conocer la ruta y el contenido de la reforma tributaria, la primera de las reformas estructurales que pretende implementar el gobierno de Gabriel Boric. El objetivo es obtener una mayor recaudación y tributar unos 12.000 millones de dólares, lo que equivalen a un 4,1% del Producto Interno Bruto o PIB. Estos ingresos, según explicó el gobierno, servirán para ampliar los derechos sociales como salud, pensiones y el Sistema Nacional de Cuidados. Entre los principales puntos de la reforma se cuentan aumentar los impuestos para las personas que ganen más de 4 millones de pesos. Además, establecer un sistema semidual para las grandes empresas, el que reemplazaría al sistema semi-integrado que opera hoy en día. Además, propone eliminar la excepción tributaria a los arriendos que tenían los dueños de viviendas de FL2. Crear una excepción que permita deducir los gastos por arriendo con un tope de 450.000 pesos. El gobierno asegura que el 97% de los contribuyentes no pagará un peso más de los que ahora están pagando. Los principales cambios están dirigidos a las personas que ganan más de 4 millones de pesos, a las grandes empresas, en particular a las mineras, ya que se eleva la recaudación del royalty y la participación del Estado en la renta minera. De parte del gobierno, el principal protagonista será el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya ha sido invitado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre este tema. La reforma inició hace unos días su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El objetivo es que durante este año se apruebe al menos el primer proyecto que podría financiar el 70% del total a recaudar, lo que equivale a la mitad del programa del gobierno de Gabriel Boric. Según las proyecciones, este primer trámite podría tardar 2 meses en ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. El primer paso es en la Comisión de Hacienda de la Cámara, un lugar clave porque en esta etapa los parlamentarios no pueden presentar indicaciones. Por lo tanto, el diálogo de parte del Gabinete Económico y de los congresistas va a ser esencial para que el proyecto logre avanzar. El objetivo principal de esta reforma es recaudar 4,1% del PIB en un plazo de 4 años. Entre los argumentos que tiene el gobierno para desarrollar esta reforma está la justicia redistributiva, eliminar resquicios para la elusión de impuestos, fortalecer los mecanismos para detectar a las personas que evaden impuestos y facilitar el cumplimiento tributario de los buenos contribuyentes. Esto fue el Explicómetro de esta semana.
Y continuamos a esta hora acompañándoles en Palabra Ciudadana a través de Chile TV, este programa donde procuramos semana a semana tomarle el pulso, conversar, pero también profundizar en algunos de los temas que atañen a nuestro devenir colectivo. Esta semana queremos conversar, como hemos venido planteando, sobre la reforma tributaria. Esta que no es la primera que se ha hecho en un lapso relativamente corto de tiempo, probablemente es uno de los temas que vamos a discutir, cuáles son sus características y de qué manera podrían contribuir para bien, y hay quienes dicen también para mal, respecto al futuro de nuestro país. Como se sabe siempre, una reforma tributaria persigue más de algún objetivo y por lo tanto tiene más de alguna consecuencia, por lo tanto no se puede analizar solamente desde una perspectiva. Queremos saludar a nuestros invitados en el día de hoy. En primer lugar, al director del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España, Víctor Villalón. Profesor Villalón, muchas gracias por estar en Chile TV. Gracias a ustedes, Patricio. Y saludar también al académico y profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Gestión, Mención Tributación de la misma Casa de Estudios Antonio Faúndez. Profesor Faúndez, muchas gracias por poder conversar sobre este tema. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Estoy disponible a las consultas. Perfecto. Quería partir pidiéndole a Víctor, porque son tantos los temas sobre los cuales discutimos que es comprensible que a alguna de las personas que nos están viendo se les haya olvidado como el detalle, ¿eh? Si pudiéramos hacer una síntesis, ¿no? De en qué consiste esta reforma tributaria, algo así, Víctor, como una suerte de abstract, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a las personas que están siguiendo este programa a esta hora? Bueno, quizás, Pato, unos datos de contexto primero, para tratar de encuadrar cómo espera que uno vayan tomando lugar estos cambios. Por ejemplo, en Chile tenemos alrededor de 1.300.000 empresas activas. Esto de acuerdo a datos que están disponibles en la página del servicio. De esas, alrededor del 78% son microempresas, y estas microempresas llegan a explicar menos del 2% de las ventas o de los ingresos que se producen a nivel país. En cambio, las grandes empresas son alrededor del 1% y explican el 86-85% de estos ingresos. ¿Sí? Y entonces, ahí hay un cuadro que hay que tener presente a la hora de diseñar una reforma tributaria. Por el lado de las personas, tenemos alrededor de 4,5 millones de personas que declaran un impuesto definitivo como el impuesto global complementario, y de esa cantidad alrededor del 50% va a estar exenta del impuesto, es decir, por la suma de sus rentas, que pueden ser sueldos, honorarios, intereses, dividendos, etcétera, no llegan a pagar un impuesto global complementario por estar en el tramo exento. Y los contribuyentes del último tramo, actualmente la tasa máxima de 40%, son alrededor del 3% de los contribuyentes, y ellos cancelan o explican alrededor del 65% de la recaudación que se obtiene con el impuesto global complementario. Entonces, cuando el gobierno nos propone los cambios, ¿cierto?, está mirando este tipo de cifras. Y si uno trata de ordenar la información que tenemos disponible hoy día, claramente hay un foco que tiene que ver con las personas naturales en general. Y ahí, por ejemplo, se cambian los tramos de este impuesto global complementario, de tal manera que las personas con mayores ingresos, se ha dicho alrededor de 4 millones de pesos o más, van a ver incrementada su tasa de impuesto personal hasta una de 43%. También se ha dicho para este grupo que, por ejemplo, se van a poder descontar los pagos de arriendos a la base tributaria, se van a poder descontar algunos gastos de tipo familiar, por ejemplo, cuando uno tiene a su cuidado menores de 2 años, o personas que tienen una dependencia severa desde el punto de vista de su salud. Y también se ha dicho que vamos a tener que empezar a tributar por los arriendos que ganamos respecto de aquellas propiedades que le arrendamos a terceras personas, cuando venían gozando de una exención que es la Decreto Ley número 2 del año 59. Eso en relación a las personas. Se ha dicho también que
el 97% de estos contribuyentes no va a ver alterada su tasa de impuesto. Ahí hay un juego de palabras, porque efectivamente no se altera la tasa nominal de impuestos, pero con los cambios que se están generando, sí se va a producir un aumento de la base tributaria. Entonces, aquellas personas que pudieran estar ganando 3 millones, 3 millones y medio de pesos, hoy día podrían, al aumentar la base tributaria, pasar ampliamente estos 4 millones de pesos o más, y por lo tanto sí verían afectada su carga tributaria efectiva, que ese es el juego de palabras. Aquí tenemos que hablar de las cargas tributarias efectivas. Un segundo foco son los propietarios de las empresas, los dueños de las empresas. Y acá lo que hace la reforma es proponer un sistema de tributación dual, de tal manera que sobre los dividendos y los retiros que se vienen grabando por el impuesto global complementario, con estos datos macro que estaba mencionando, empiezan a soportar un impuesto de 22% sobre el monto de estos beneficios. Y como un aspecto destacado, ya sin derecho al crédito de primera categoría, al crédito de los impuestos que pagaban las empresas. Se rompe entonces ahí la integración que se venía utilizando, algo parecido para las ganancias de capital, es decir, cuando estas personas venden o enajenan sus derechos sociales, sus acciones, también una tasa de 22%, de tal manera que con estos cambios, lo que se está tratando de hacer es lograr una mayor equidad de tipo vertical para que los contribuyentes que tienen más ingresos, que suelen ser los dueños de las empresas, aporten más al erario fiscal. Y acá otro dato quizás a tener presente en este marco general, si uno ve las cifras publicadas, que se consideran rentas gravables con el impuesto global complementario con el que pagamos las personas, ¿cierto? Solamente los dividendos y los retiros solamente explican en torno al 8% de lo que se declara. En cambio, para este impuesto, las rentas de sueldo y honorarios, es decir, las rentas del trabajo, llegan a explicar 2/3 del total que se declara. Por lo tanto, hoy día el sistema tributario respecto de las personas naturales está gravando en mayor proporción a los trabajadores que a los propietarios de empresas. Y respecto ya de un tercer foco, que son las empresas propiamente tal, algunos de los cambios más relevantes pueden ser la disminución de la tasa del impuesto empresarial de primera categoría desde un 27 a un 25%, en la medida que la empresa invierta o haga investigación y desarrollo por un monto tal que le permita de alguna manera disminuir un posible adicional de 2%. Es decir, si la empresa no hace investigación y desarrollo, la tasa podría llegar a ser un 27%. Otro aspecto destacado tiene que ver con la utilización de las pérdidas de arrastre. Actualmente una empresa puede disminuir de su resultado tributario las pérdidas que provienen de años anteriores. Ahora se les coloca un límite del 50% del resultado positivo del mismo año. Con eso entonces se morigera la posibilidad de imputar estas pérdidas. Se mantendrá el derecho a poder seguir utilizándolas hacia futuro. Otro aspecto destacado, Patricio, es que se eliminan varias exenciones. Por ejemplo, los fondos de inversión, por regla general, pasan a ser contribuyentes empresas normales y por lo tanto afectas a todas las obligaciones respectivas. Y luego tenemos un set de cambios para las pequeñas empresas. Regla general, se mantiene el sistema integrado, es decir, los propietarios de la empresa van a poder seguir descontando de su impuesto personal el impuesto que haya pagado la pequeña empresa, más algunos beneficios en investigación y desarrollo, entre otros. Y después hay algunas cosas sectoriales que todavía están en desarrollo, por ejemplo, el impuesto a la minería, ¿no? Ahí se estaría introduciendo una regalía, ¿cierto? Un porcentaje de las ventas, algo que ya se viene discutiendo desde hace un tiempo, y el proyecto de ley se refuerza aquello. Bueno, tenemos ahí varios de los, o un resumen bien claro de los aspectos más
importantes de esta reforma, y ya que estamos en esta primera etapa de circunscribir la conversación, ¿no? Y ya que le pedimos a Víctor que nos explicara en qué consiste la reforma, yo le quería pedir a Antonio, desde su apreciación y desde su análisis, cuáles son o cuáles serían las principales fortalezas o debilidades, o fortalezas y debilidades que tiene esta propuesta que se ha dado a conocer. Patricio, mira, yo creo que dentro de las fortalezas que uno podría mirar de este proyecto es que el foco, el énfasis está puesto en la justicia distributiva. Lograr esta mayor progresividad para igualar el tratamiento de las rentas, yo creo que es un objetivo que declarar ese objetivo ya es bueno, tratando también de disminuir las planificaciones tributarias, poner también un mayor énfasis dentro de los procesos de elusión o evasión de impuestos. Ahora, esto podría ser calificado como un buen inicio, porque también hay que considerar que el problema que tiene nuestro sistema tributario hoy en día tiene un problema de legitimación. Y ese problema se traduce en que tal vez este gobierno ni el siguiente va a poder solucionarlo. Son procesos de largo aliento que implican muchas consideraciones, muchos acuerdos transversales para lograr esta legitimación. ¿Y por qué motivo? Porque hoy en día, si uno ve el mayor porcentaje de recaudación en impuestos en nuestro país, claro, el IVA se presenta con un 40% del total de recaudación, mientras que los impuestos personales están todavía en un 6% de la recaudación. Entonces, si esta reforma tiene, como explicaba Víctor, énfasis en los impuestos personales, claro, es un buen inicio, algo que uno podría hacer, pero para lograr finalmente la legitimación del sistema tributario todavía falta mucho para eso. Yo lo calificaría como un buen inicio para lograr o el comienzo de esta justicia distributiva. Creo que ya declararlo como tal es bueno dentro del proyecto. Ahora, ¿tiene falencias? Sí, hay algunos puntos que yo creo que se pueden criticar. Tiene cosas buenas y también cosas malas. Creo que uno de los principales falencias que veo dentro del proyecto dice relación con temas de transparencia fiscal. ¿En qué sentido? Porque la transparencia fiscal no tan solo va en la línea del Estado, que sí, el proyecto pone énfasis en la transparencia fiscal en ese sentido, pero no olvidemos que la transparencia fiscal también tiene otro foco, que son los contribuyentes. Los contribuyentes también son llamados a realizar transparencia fiscal. También los contribuyentes tienen que tener una instancia de aportar o cooperar con la administración tributaria. En ese sentido, cuando el proyecto pone énfasis en lo coercitivo, en las medidas elusivas, y se olvida un poco de los factores de voluntariedad que puedan tener los contribuyentes para cooperar, creo que ese foco se pierde. ¿Se pierde qué cosa? El compromiso de los contribuyentes en términos de moralidad tributaria. Entonces, en ese sentido, cuando vemos un proyecto que es bueno, las medidas antielusivas, por ejemplo, en el sentido de poder potenciarlas, tener mayores facultades también del servicio, pero también yo creo que y extraño en este proyecto, por ejemplo, medidas en que los contribuyentes, cuando voluntariamente transparenten, por ejemplo, sus estrategias fiscales, pueda, por ejemplo, excluirse la aplicación de la norma antielusiva. Eso genera mayor compromiso de parte de los contribuyentes, y creo que esa conexión, ese nexo entre la transparencia fiscal del Estado versus la transparencia fiscal de los contribuyentes, ese nexo yo creo que aún falta, que tampoco se ha logrado con los proyectos anteriores de los anteriores gobiernos. Yo creo que es algo, de un punto de vista académico, que lo podemos plantear, que todavía falta por lograr esta conexión con la transparencia fiscal, en términos de que las empresas quieren también tener mayor sostenibilidad tributaria. Antonio, Víctor, hay algo que a mí como periodista me llama la atención, y lo quiero compartir con ustedes que son expertos tributarios. Pienso que en el debate público no debería usarse con tanta frecuencia la palabra reforma, ¿no? La palabra reforma tiene una connotación amplia, y uno tiene la idea de que si uno hace una reforma o si un país hace una reforma, esa reforma debería tener una vigencia de una determinada cantidad de años, que es imposible de precisar, pero una determinada cantidad de años como para hacerle honor al nombre, ¿no? Y nos hemos encontrado con que en prácticamente todos los gobiernos anteriores ha habido o una reforma tributaria o al menos una idea de reforma tributaria. Bueno, uno podría concluir en términos cualitativos entonces que las sucesivas reformas no han terminado por agotar el debate, ¿no? Y el debate sigue estando latente, y por eso se hace necesario volver a plantear el tema. Y lo quería vincular con un segundo punto, y ahí darle la palabra a Víctor para preguntarle cuál es su análisis al respecto,
de que según algunos expertos o economistas, las reformas tributarias en Chile, en las últimas al menos, han contribuido a recaudar, pero no necesariamente a redistribuir, ¿no? Ahí, Víctor, preguntarte respecto a estos dos ámbitos, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Por qué estamos discutiendo prácticamente en todos los gobiernos una nueva reforma tributaria como si no lográramos llegar a un consenso mínimo sobre el tema? De acuerdo, yo considero que una de las grandes deudas que tenemos entre todos, para no focalizar el problema en un grupo o en un sector determinado, es que nos debemos un sistema tributario estable. Ujú. Y eso lamentablemente no se ha logrado, en parte por la legitimidad que señala Antonio, Ujú. en parte por las ideologías, ¿cierto?, que vemos detrás de cada una de estas reformas. Y claro, se dice que se ha ganado en recaudación, eso es correcto, mucho de ello se debe a crecimiento económico, otra parte se debe sin duda a los cambios tributarios, y una tercera tiene que ver con el desempeño de la administración tributaria, especialmente del servicio de impuestos internos. Sin embargo, fíjate, Patricio, y ahí me tomo las palabras de Antonio, estos desempeños no son transparentes, no sabemos cuánto de esta reforma se debe al crecimiento económico, cuánto se debe a el desempeño de la administración tributaria o cuánto se debe a los cambios tributarios probablemente tal. Y ahí creo yo que aún hay espacio para fomentar estas prácticas de transparencia por lado y lado. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo se desempeñan los segmentos de contribuyentes. ¿Qué pasa con el sector forestal? ¿Qué pasa con el sector bancario? ¿Qué pasa con los altos patrimonios? Y ahí, históricamente ha existido la doctrina de la reforma de la reserva tributaria, perdón, que está amparada en el código, pero que de alguna manera nos hace o nos coloca un manto, una cobertura sobre el desempeño que tienen estos distintos segmentos de contribuyentes. Y eso también no nos ayuda a discutir cómo podrían ser esta reforma, cuáles podrían ser los focos que se le debieran dar prioridad respecto de los cambios tributarios. Y si uno mira entonces en este contexto qué ha pasado, por ejemplo, se menciona mucho el índice de Gini, que Ujú. es un indicador que de alguna manera nos muestra cómo se distribuye el beneficio, la riqueza entre los ciudadanos del país. Y querámoslo o no, la noticia es que Chile ocupa un lugar más bien bajo en el impacto de este indicador, incluso habiéndose aplicado los impuestos de las reformas anteriores, no hay una mejora sustantiva en este indicador, es decir, seguimos teniendo un problema serio de redistribución de los beneficios a lo largo de los habitantes del país. Y yo me atrevo a decir, Pato, que ese es como el indicador dorado en estas materias. Bueno, este es un tema que da para mucho, vamos a retomar inmediatamente con Antonio, pero les quería proponer que antes hiciéramos una breve pausa en esta edición de Palabra Ciudadana y volvemos para conversar sobre la reforma tributaria, que es un tema eminentemente técnico, pero al mismo tiempo evidentemente político también. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Palabra Ciudadana a través de Chile TV y todas sus frecuencias en el territorio nacional, el canal de la Universidad de Chile, poniendo a disposición de ustedes estas conversaciones que tienen por objetivo contribuir a una mejor calidad del debate público, ¿no? Mientras más informados e informadas estemos, de alguna manera podemos inducir a nuestras autoridades a tomar mejores decisiones. Esto indudablemente con total respeto por la diversidad de opiniones que anidan en nuestra comunidad. Hoy estamos conversando sobre la reforma tributaria, que es una reforma que a veces aparece como lejos de la población, pero que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de las personas y es por eso que lo estamos analizando hoy con los profesores Víctor Villalón y Antonio Faúndez. Bueno, Antonio, Víctor hablaba en el bloque anterior del tema de la legitimidad, recogiendo en parte lo que tú también planteabas, y se instalan a veces algunas ideas en el debate público que atentan contra la legitimidad, ¿no? Con esta posición que debería ser generalizada de que el sistema tributario que tenemos es un sistema de bien común, ¿no? Y voy a poner un solo ejemplo, porque podríamos poner varios.
En la reforma tributaria anterior, o en una de las anteriores, la que se tramitó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hubo un episodio que fue el de la idea inicial de que hubiera un impuesto a los alcoholes, que finalmente se cayó, en donde algunas versiones periodísticas identificaron claramente qué empresarios operaron, a través de qué senadores, en qué momento, y que como consecuencia de eso, bueno, finalmente esta idea que era proponer un tributo especial para los alcoholes no terminó incluida en la reforma. Bueno, independientemente de si esto fue así o no, pero bueno, hay versiones periodísticas que lo acreditan, son argumentos que van en contra, ¿no?, de la creencia de la población de que aquí opera el bien común. Se hablaba mucho en el bloque anterior de la responsabilidad de cada uno de nosotros con el sistema tributario, y tiende a ocurrir que si alguien ve que otros no cumplen, bueno, se hace la pregunta de por qué yo tendría que cumplir. Aquí hay un tema que yo sé que es cualitativo, pero que es técnico al mismo tiempo. Y quería preguntarte, Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis podemos hacer para efectos de esto, ¿no?, que es tan central en una reforma como esta, que es la de la legitimidad? Fíjate, Patricio, muy interesante tu pregunta, porque, y esto se conecta con lo que planteaba también Víctor, sobre por qué necesitamos o por qué no hay un cambio tan estructural hoy en día, con cada reforma que hemos visto que pareciera que son cambios menores que se están generando. Yo agregaría como segundo ejemplo las rentas presuntas. Ya tú estabas hablando del impuesto al alcohol, pero también un ejemplo también patente al día de hoy son las rentas presuntas. O sea, ya se ha visto el intento de cada gobierno de poder eliminar el régimen de renta presunta, y hasta el momento no se ha logrado. Bueno, los motivos también uno podría decir o especular, se desconocen, y si hay o no una presión del sector empresarial, bueno, no lo sabemos todavía, pero ¿por qué no se logra eliminar ese régimen? Todavía es un misterio. Ahora, sumado a eso, Patricio, fíjate que la falta de un cambio, claro, uno podría trasladarse al año 2014, donde sí había una modificación estructural dentro del régimen tributario de eliminar definitivamente un sistema integrado, pasar una desintegración, hablando de este antiguo régimen que era la renta atribuida, ¿ya? Finalmente ese régimen fracasó y no se logró concretar, sin perjuicio de que se estableció un régimen paralelo que fue el semi-integrado, o sea, se mantuvo en parte este régimen atribuido. Ahora, sin perjuicio de eso, hay datos que son más preocupantes hoy en día, y me refiero, por ejemplo, a uno de los antecedentes que tuvo esta reforma tributaria, que fue dentro del diagnóstico distributivo, que el 0,01% de los contribuyentes de mayores ingresos están en definitiva teniendo cargas menores de aquellos que pagan o que reciben menores ingresos. Entonces, eso concretamente es impresentable. O sea, si uno ve cuál es en definitiva el problema que se genera dentro de la progresión de los impuestos, esta progresividad es hoy en día un problema, y yo creo que en gran medida también se genera por el impuesto regresivo del IVA, en donde la mayor parte de recaudación, claro, es un 40%, y ¿quién está soportando el IVA? No discrimina. O sea, en definitiva estamos hablando de que todas las personas a nivel transversal están soportando esta carga, y ese es un problema de legitimidad del sistema. Entonces, cuando yo indico que es impresentable que un sistema tributario en el cual el 0,01% de los contribuyentes mayores ingresos están pagando una menor carga efectiva, yo creo que eso amerita un cambio, y que yo creo que todavía este gobierno ni el que viene, tal vez dos gobiernos más, no lo van a poder lograr. Necesitamos un acuerdo, y ahí respondiendo ya derechamente tu pregunta, Patricio. Por ejemplo, la experiencia en Inglaterra. En Inglaterra se juntó la comisión Mirrlees, en la cual, en base a este profesor de aquel país, formó un grupo de especialistas, de académicos de distintas universidades en Inglaterra, para hacer una propuesta al gobierno de manera objetiva. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, Patricio, es que cada 4 años estamos teniendo un proyecto de reforma tributaria. Y ese es un problema grave que genera mayor dificultad a lo que tú estás planteando. Oye, ¿por qué no tenemos un cambio real, una reforma estructural como corresponda, una reforma tributaria que venga a establecer pilares esenciales que establezcan a largo plazo un proyecto de reforma que venga a contribuir a mayor justicia distributiva?
Bueno, si estamos cada 4 años estableciendo una reforma tributaria, yo creo difícilmente vamos a lograr esa justicia distributiva que este proyecto declara y que a lo mejor puede que todavía no se pueda lograr cumplir. Ya que estamos hablando de estos grandes impuestos, hablemos también de estos que funcionan colectivamente, granito de arena, y que probablemente son los grandes impuestos. Estoy refiriéndome ya más concretamente al IVA, Antonio y Víctor, ¿no? Para decirlo así bien resumidamente, cada vez que nos compramos un tarro de café, un paquete de sal, una camisa, estamos pagando un 19% de impuestos, ¿no? Y eso forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ahí preguntarles si les parece que para efectos de los mejores objetivos que deberíamos perseguir como comunidad, el IVA en un 19% primero está bien puesto, si debería ser otro eventualmente el número, pero al mismo tiempo preguntarles por estas ideas de IVA diferenciado que surgen de vez en cuando, ¿no? De que haya, por ejemplo, una exención al IVA a los libros, a determinados alimentos de la canasta básica, y así sucesivamente, como lo hemos visto también en otros países, ¿ah? No estamos hablando de políticas demasiado excéntricas tampoco. Víctor, ¿cuál es tu mirada al respecto? Yo soy partidario de un IVA con una base tributaria amplia y de una sola tasa. Ujú. Por Universal varios, para todos los productos. sí, Ya. y reduciendo al máximo las partidas exentas. Ujú. En aquellos países en donde hay muchas partidas exentas o muchas tasas diferenciadas, si bien es cierto, eso se percibe como un beneficio para la ciudadanía, para los habitantes, en la práctica el impacto que producen esas diferencias, por regla general se las va a llevar el que suministra, el que provee los bienes y los servicios. No se traslada esa diferencia tributaria al consumidor final, al habitante. ¿Mm? Y por otro lado, se abren espacios para malas prácticas, ¿no? Porque si yo vendo un kilo de pan y eso está exento de IVA, se fomenta ahí la práctica de declarar solo venta de pan, no se deja de vender los demás productos en este caso, ¿no? Entonces, aparecen una serie de situaciones que eh, a- en la práctica solo generan ineficiencias al desempeño del sistema tributario y los beneficios que se esperaba que produjesen estas diferenciaciones, finalmente por la incidencia económica que generan los impuestos, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, hace que normalmente la mayor proporción del beneficio quede en manos de quienes proveen los bienes o los servicios y no llegan a las personas en este caso. Lo que han hecho algunos países para de manera efectiva trasladar el beneficio es seguir aplicando el IVA, pero devolver el IVA a través del mecanismo que hoy día se conoce como el IVA personalizado. Hoy día con los niveles de tecnologías que hay, los accesos a fuentes de datos que hay, en estos países a las personas de menores recursos, a las familias de menores recursos, se les devuelve una parte del IVA de manera automatizada. Y eso ha estado cobrando bastante fuerza como una buena práctica para este propósito, Patricio, de lograr que el IVA sea menos regresivo y que los beneficios que se han estado declarando lleguen efectivamente a las personas, a las familias, y no queden entonces en manos de los mismos proveedores de bienes o servicios. Bueno, uno como periodista nunca sabe si cuando hace una pregunta con qué se debe comparar, ¿ah? Así es que, Antonio, si la comparación que voy a hacer no te parece la mejor, por favor corrígeme, porque no hay ningún problema en ello. Pero voy a poner a Chile en el grupo de los países de la OCDE porque pertenecemos a la OCDE, ¿no? Bueno, si lo ponemos en ese grupo, Chile es el país donde los impuestos al consumo tienen una mayor participación en la recaudación tributaria general, ¿no? Esto me imagino que uno lo podría decir tanto en sentido positivo como negativo. Y ahí quería preguntarte tu apreciación al respecto, ¿no? Esta distinción como varias otras que tiene Chile cuando se le sitúa dentro de los países de la OCDE. Sí, o sea, partamos de la base que es el estándar que frecuentemente hemos escuchado, de tratar de compararnos con los países de la OCDE, pero también hay que tomar cautela en eso. Yo creo que es importante, sí, lograr un estándar, ¿no? Un estándar en donde poder lograr compararnos con aquellos países de la OCDE, pero también hay que ser realistas. En ese sentido,
Chile todavía está lejos de poder lograr una comparación con países como potencias desarrolladas. Entonces, hay que ser un poco cauteloso a la hora de establecer este tipo de comparaciones. Ahora, sin perjuicio de eso, y también a propósito de lo mismo, el IVA, claro, es un impuesto regresivo hoy en día que sin duda está afectando o afecta de manera transversal a todos los contribuyentes. Y es el mayor problema que se ve en términos de lograr una justicia distributiva o lograr en definitiva un mecanismo de contribución de los impuestos, en donde resta la posibilidad de que los que ganen más aporten mucho más en impuestos en este país. Ahora, también yo coincido en ese sentido con Víctor, en que establecer IVA diferenciado yo creo que tiene que ser acá una tasa plana para todos, y focalizar esos sí los beneficios, claro, a nivel de posibles devoluciones que se puedan generar a nivel de impuestos personales o algunas rebajas o devoluciones de impuestos que tienda obviamente vaya en beneficio de los más necesitados, y por otro también establecer, bueno, lo que trae la reforma hoy en día, aquellas empresas que están generando emprendimiento, aquellas que tiendan a formalizarse, también puedan optar beneficios. El proyecto trae hoy en día un crédito especial destinado para la microempresa, que se traduce en que en los primeros 12 meses no van a optar este crédito especial de IVA, que se traduce más o menos en un 100% de crédito los 3 primeros meses, un 50% de crédito de IVA, de crédito especial de IVA, un 50% de los siguientes 3 meses, y finalizar los últimos 6 meses en un 25% de crédito. Yo creo que esas medidas, claro, más a propósito de disminución, rebaja o descuento sobre el mismo impuesto, yo creo que son buenas, pero establecer una tasa plana yo creo que es lo ideal. Finalizo con esto, Víctor, a propósito de este debate tributario, pero también de otros que hemos tenido. Uno se encuentra de repente con la siguiente afirmación a través de los medios que se le transmite a la ciudadanía. Tenga cuidado con este tema de los impuestos, porque si se le aplica a tal persona o a tal grupo, y como las relaciones económicas en la sociedad son relaciones de poder, si ese grupo puede, se los va a traspasar a usted de vuelta, ¿no? Y probablemente va a ser usted el que va a terminar pagando los impuestos, aunque no sea el destinatario directo de ellos, ¿no? ¿Qué tan cierta es esa afirmación y cómo ponderarlo en la realidad tributaria de Chile y a propósito de esta misma reforma? Bueno, algo de eso trataba de explicar en la pregunta anterior. Eso se mide, Patricia. La pérdida de eficiencia que produce la introducción de nuevos impuestos o el cambio en los impuestos. Y esa pérdida de eficiencia afecta, en este caso, a las personas, a las empresas, dado que los recursos que tenían disponibles en parte ahora se van a destinar a pagar impuestos y no a movilizar bienes, movilizar servicios, flujo de dinero o las mismas personas. Y eso se mide de manera regular. Nuevamente, en el caso de nuestro país, no se suele señalar o publicar qué pasa con estas mediciones, por ejemplo, con las reformas anteriores. Yo insistir ahí que tenemos una deuda de ser más transparente nosotros mismos en cuál ha sido el desempeño de estos cambios. Entonces, en ese contexto, yo trataría, ¿cierto?, de establecer una forma de medición de desempeño en donde quede transparente esto que tú estás preguntando. Bueno, ¿qué pasó con el beneficio, la rebaja, la exención? ¿A quién benefició más? Y de acuerdo a los estudios que hay, insistir, no necesariamente el caso de Chile, y ya lo planteaba anteriormente, usualmente es el proveedor de los bienes o servicios el que se va quedando con esta parte mayoritaria del beneficio, ya sea porque le recarga directamente el mayor gasto de impuestos a los consumidores, a sus clientes, o porque el diseño de la norma tributaria lo coloca a él en primer lugar como beneficiario de esa ventaja tributaria. Sí, bueno, como puede verse, el debate tributario, y lo decía al principio, tiene
tiene varias aristas. Tampoco en este programa teníamos la pretensión de abarcarlas todas, pero sí de hacer una suerte de ejercicio didáctico que nos ayude a entender qué es lo que está en juego con esta reforma tributaria y en general, cuáles son los aspectos más importantes a la hora de discutir un sistema tributario. Agradecer infinitamente porque en Uchile TV tratamos de acercar los contenidos a la población, por su aporte el día de hoy a los profesores Víctor Villalón de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Víctor, por la posibilidad de haber escuchado tus planteamientos y tus análisis. Gracias, Patricio. Encantado de estar acá con ustedes y ojalá, bueno, lo que planteaba al principio, yo creo que nos debemos un sistema tributario estable, que goce de legitimidad, y que sea eficiente, que sea simple y que logremos cumplir los principios que uno esperaría para un sistema tributario. Por ejemplo, el de equidad tributaria o el de certeza tributaria, ciertamente. Yo creo que hace falta hacer un esfuerzo para que nos autoformulemos un sistema tributario estable y de largo plazo. Gracias, Víctor. Y agradecerle también a Antonio Faúndez, profesor de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros y con nuestros televidentes el día de hoy. Muchas gracias, Patricio, por la invitación, y también yo creo que es importante que ojalá todavía no se ha aprobado este proyecto, pero ojalá por el camino pueda tener este foco de considerar no tan solo una transparencia fiscal desde un punto de vista del Estado, sino que también incentivar o generar medidas o herramientas de incentivos para los contribuyentes, para acercarlos. Los contribuyentes no son enemigos de la administración tributaria. Creo que acá tiene que haber un nexo en que permita la conexión entre la cooperación por parte de los contribuyentes y también por las medidas de fiscalización que se puedan implementar a través de la administración tributaria. Yo creo que también eso es importante recalcar. Yo creo que la sostenibilidad tributaria, que es un concepto que hoy en día poco se ha estudiado o se ha planteado, en términos especialmente de investigación, yo creo que el foco de sostenibilidad es lo que falta en esta reforma desde el punto de vista de los contribuyentes. Así que yo creo que ese llamado es importante, especialmente si queremos aspirar a una justicia distributiva. Muchas gracias, Antonio, y gracias a Víctor. Y estamos llegando al final de esta edición de Palabra Ciudadana a través de las pantallas de Uchile TV. Estamos llegando a todo el país, no se olviden de esto, en la región metropolitana en el 11.2 de la señal digital y a través de distintos canales en todo nuestro territorio. Estamos en nuestro sitio web, en uchiletv.cl. No se olviden que también estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram a través de nuestras cuentas Uchile TV, y por supuesto también nos pueden escribir al correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Y además, por si hay algún programa que quiera volver a ver, si quiere repasar nuestra programación, recuerden que están todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima edición de Palabra Ciudadana.